pero ya irán llegando, o sea que vamos a empezar de todas formas. Y entrar, solo quería daros las gracias por venir a esta jornada sobre la financiación local, que es un tema muy importante que se ha quedado un poco perdido. Primero entregamos el informe justo antes de vacaciones. A la vuelta de vacaciones solo existía Cataluña y además la financiación local siempre ha estado a la sombra de su hermana mayor, la financiación autonómica, y es como... Pero yo creo que es un tema importante en cualquier caso, y lo que queremos hoy es, bueno, pues dar un poco de publicidad al informe y fomentar que se discuta, ¿no? Yo creo que hay ideas que por lo menos merece la pena discutir. Muchas gracias en particular a Belén por encontrar un rato para venir a estar con nosotros con todo lo que tienes que hacer estos días, y sin más te cedo el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿no? ¿Está? Sí. Muchas gracias, Ángel de la Fuente, como director ejecutivo de FEDEA, a todos los aquí asistentes. Y bueno, pues el tema que nos ocupa es el comentar el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Local. En primer lugar, tengo que dar las gracias a todos los expertos que han formado parte de la comisión y al que ha ostentado el papel de secretario, su director Carlos Hurtado, que está aquí presente, por el trabajo encomiable que se ha realizado y cuyos resultados van a ser objeto de discusión en el día de hoy, que es el primer paso para poder llevar a cabo la reforma de la financiación local. Reforma que se planteó a principios de este año en el acuerdo de la Conferencia de Presidentes de 17 de enero, en el que se establece por los presidentes de las comunidades autónomas el objetivo de hacer una reforma de la financiación territorial, tanto en su perspectiva autonómica como en su perspectiva local, poniendo como paso previo la creación de esta comisión de expertos a los que se le concedía un plazo tan breve como 6 meses para poder elaborar un informe, como he dicho, en su triple perspectiva. Hemos pasado años de crisis, estamos en una fase de recuperación económica y quizá en la época de la crisis no era el momento adecuado para poder acometer una reforma, y ahora que estamos en una fase de recuperación económica es un escenario apropiado para poder acometer la misma. Como sé que el informe que se ha elaborado va a ser objeto de discusión a lo largo de la jornada del día de hoy, yo tampoco me quiero detener mucho en su contenido porque creo que no es mi papel, pero sí que los aspectos sobre los que se trata son aspectos que han tenido especial relevancia en la época de la crisis y en la época de la recuperación económica, y creo que merece la pena volver la vista atrás y hacer un breve repaso. En el año 2011, en lo que se refiere al ámbito de las administraciones locales, nos encontrábamos con un déficit que alcanzó más de 8.000 millones de euros en el año 2011, menos un 0,6% del PIB. Estamos en plena fase de crisis económica. Las tornas han cambiado y, como sabemos, actualmente en el ámbito de la administración local nos encontramos con un superávit en el año 2016 de un 0,6%, de más de 7.000 millones de euros. Esta cifra de superávit se ha alcanzado no solamente en el año 2016, sino que lleva una senda de más de 4 años, son ya 5, por lo que podríamos decir que nos encontramos en una etapa de superávit estructural. ¿Cómo ha sido posible ese cambio de tornas de una situación de déficit, de una situación de crisis, a una situación en la que nos encontramos ahora mismo de recuperación económica, con unas cotas de crecimiento económico que son de las más altas de la Unión Europea y con unas tasas de crecimiento también de empleo que son de lo más encomiables? Pues bien, esto se ha debido a un escenario en el que todas las administraciones han puesto de su esfuerzo por hacer posible el cambiar las cifras mediante, por un lado, la contención fiscal, conteniendo los gastos, posibilitando el incremento de los ingresos, medidas que han sido adoptadas tanto en el caso de las administraciones locales, por los propios entidades locales, por los propios ayuntamientos, diputaciones y otro tipo de entidades, como por parte del Gobierno de la Nación mediante la adopción de una serie de medidas. El marco en el que se han llevado a cabo todo este escenario de contención de gastos y de crecimiento de ingresos ha sido en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ley que se aprobó en el año 2012, justo en el año siguiente al que hablaba de esas cotas de déficit en el ámbito local,
local, que nos han puesto un rigor a todas las administraciones públicas y que nos ha enseñado, es una enseñanza que recibimos de los tiempos de crisis, que las administraciones como las familias tenemos que contener el gasto. Por un lado, procurando que nuestros gastos no sean superiores a nuestros ingresos, o sea, la estabilidad, y por otro lado, procurando que el gasto de un año para otro no crezca más de lo que crece la economía a medio plazo. Es la llamada regla de gasto y se une a la necesidad de un control del endeudamiento. En todas esas tres reglas que se nos imponen a todas las administraciones por imperativo de la Unión Europea y, como dice el ministro de Hacienda, son irrenunciables, ha tenido un buen comportamiento la administración local. Como digo, no solamente está en estabilidad presupuestaria, sino que está en cifras de superávit. No solamente en términos medios se cumple con la regla de gasto, sino que en el año 2016 el gasto frente al año 2015 se ha reducido ligeramente. Y en el nivel del endeudamiento, la administración local ha descendido desde el año 2012 su nivel de endeudamiento, situándose actualmente en el 2,7%. En el año 2011 al año 2012 ascendió el nivel de endeudamiento del ámbito, o sea, de la administración local, del subsector, en más de 30.000 millones de euros, motivado por un plan que se puso en marcha por el Estado, que fue el plan de pago a proveedores, y lo que hizo fue transformar esa deuda comercial, esas facturas que hablábamos que estaban en los cajones, transformarla en deuda mediante un préstamo a cargo del Estado. Es una de las medidas que procuraba también por parte del Estado evitar ese gasto que estuviera acumulado y no pagado, y ese impedimento a los proveedores de poder cobrar a plazo, en un plazo que superaba con exceso el plazo que actualmente nos marca la ley de morosidad, que es de más de 30 días. Pero desde entonces, cuando se subió ese nivel de endeudamiento, hasta el año 2016, las entidades locales han ido haciendo sus deberes, han ido reduciendo el nivel de endeudamiento hasta situarse en unas cotas del 2,7%. Como decía, esto ha sido gracias al esfuerzo encomiable de las administraciones locales mediante la contención del gasto que se pudiera compaginar con una cobertura de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos. Tenemos que recordar que es la administración más cercana, y con un incremento de ingresos que ha venido también propiciado por medidas que se adoptaron por el Gobierno, como todos recordamos el recargo en el impuesto sobre bienes inmuebles que se estableció con carácter obligatorio en determinados municipios en función de su antigüedad de los valores catastrales, o luego con posterioridad un plan de lucha contra el fraude en el ámbito catastral que ha procurado unos mayores ingresos en el impuesto sobre bienes inmuebles de en torno a un 3%. Estas medidas han procurado llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. Hay que recordar que en el ámbito local, a diferencia del autonómico, ahora que estamos hablando de la financiación, el peso específico que tienen los tributos propios en el ámbito local, su peso es muy diferente al que lo tienen en el ámbito de la financiación autonómica. Si en el ámbito de la financiación autonómica la participación, o sea, las entregas a cuenta del sistema de financiación o la financiación con cargo a presupuesto representa un 80% del presupuesto total, en el ámbito de las entidades locales, este porcentaje más alto, de no sé si en torno al 80%, pero en torno a un 65%, lo representan los tributos propios de las entidades locales, los impuestos obligatorios, los impuestos potestativos, las tasas, etcétera. De manera que a la hora de hablar de la reforma tenemos que ver también el peso específico que tienen, por un lado, la pata tributaria, que era una de las tres patas en las que se centra el trabajo de la reforma de la financiación, la pata financiera y la pata presupuestaria. Estas tres patas vemos que han tenido un papel muy relevante a lo largo de todos estos últimos años y son elementos en los que se centra este informe, y yo creo que se tiene que centrar el trabajo de la reforma de la financiación. Visto que se va a analizar a lo largo de la jornada de hoy las diferentes partes de la estructura que se definió por la Comisión, estructura del informe que en ningún caso fue dirigida por el Gobierno de la Nación. La encomienda que se hizo por parte del Consejo de Ministros fue muy abierta, simplemente dijo que se diseñara un informe para ver un sistema desde esta triple perspectiva a la que me refiero, que garantizara la suficiencia y la solidaridad y la corresponsabilidad en el ámbito financiero, tributario y presupuestario.
Pero algunas de las cuestiones que se ponen de manifiesto en el informe pues vienen a reflejar la importancia de las cuestiones que acabo de mencionar. Entre otras, sí que no la he mencionado, la peculiaridad de nuestro sector local, que es el número tan elevado de entidades que lo componen, que además de los 8.121 municipios tiene otro tipo de entidades y no sé si podemos estar rondando los 14.000. Eso es un desafío que tenemos por delante para procurar ver cuál es la dirección a tomar para prestar mejor los servicios públicos esenciales y para poder dar respuesta desde el punto de vista de la financiación y la tributación a todas esas situaciones tan distintas. Desde el punto de vista tributario, también he visto que se han analizado las distintas figuras, papel tan relevante y preponderante que tiene el impuesto sobre bienes inmuebles y la perspectiva de poder aspirar o tender a una valoración más cercana en el tiempo, más próximo, un valor más de mercado, con una ley de valoraciones. También se analizan otras figuras tributarias, como no puede ser el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuya configuración necesariamente tiene que cambiar a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, el tema de las tasas. Desde el punto de vista de lo que es la parte financiera y la parte de la participación en los tributos del Estado, bueno, pues hace una serie de propuestas que yo creo que van a tener ocasión aquí de analizarlas y que no quiero entrar en su detalle, yo creo por razones de tiempo. Y finalmente, en materia de estabilidad presupuestaria, pues también se analiza un poco la dimensión y el alcance de las reglas fiscales a las que me he referido, con algunas propuestas de hacia dónde podía ir pues su definición. Todo esto teniendo en cuenta que nos encontramos en un marco, como ya he dicho, fijado por el Tratado de la Unión Europea, con un reflejo primero en nuestra Constitución y luego a nivel de ley orgánica. Antes requiere un estudio y un análisis, porque efectivamente hay reglas que en la época de crisis son las que más nos aprietan, como puede ser la de la estabilidad, pero cuando entramos en una fase de recuperación económica y podemos estar hablando de estabilidad o, en este caso, en algunos ayuntamientos, porque no todos están en esa misma situación de superávit, pues empieza a haber unas reglas que imponen mayor rigor a las administraciones, como puede ser la regla de gasto, que ya digo que es una regla que es irrenunciable y que ha dado sus frutos y yo creo que los sigue dando. Bueno, sin más, yo con esta presentación terminar reiterando el agradecimiento por parte del Ministerio, del Ministro, del Secretario de Estado de Hacienda, a todos los miembros integrantes de la Comisión de Expertos por su labor desinteresada, por el esfuerzo que han hecho en tan poco tiempo de hacer un informe tan completo, que sé que sin horarios y a veces con cenas, con pizzas a domicilio, con notas que ponían, ¿no?, entregada a las 12 de la noche en donde el señor Montoro o algo similar. En la puerta de Montoro, que yo creo que eso también habría que, no digo la anécdota, pero sí todo el trabajo que lleva detrás y que va a ser el cometido de la jornada del día de hoy. Sin nada más, terminar agradeciendo también a FEDEA por la invitación y por la iniciativa de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, y sin más, vamos a empezar Vamos a tener dos sesiones. La primera sesión, la idea es presentar lo fundamental del informe, no una presentación detallada, sino centrada en lo más importante, y luego intentaré resumirlo de alguna forma. Y después tenemos una segunda sesión en la que hemos pedido a gente cualificada. Unos son académicos, otros son representantes políticos, otros
gestores públicos y algunos son una mezcla de las tres cosas que reaccionen o bien al conjunto del informe o bien a lo que más les haya llamado la atención en cada caso. La primera sesión es la presentación del informe per se, y aquí está la mitad de la comisión de expertos, o quizá algo más de la mitad, porque Gabriel, que era el alma de la comisión, anda por ahí, creo que ha salido, no, está escondido ahí detrás, ¿no? Y como siempre tapado. Entonces, la comisión tenía dos subcomisiones, una más tributaria y otra más de financiación per se, más económica. Y la parte económica, aquí los representantes son Javier Suárez Pandiello de la Universidad de Oviedo y Alfonso Trilla de la Universidad Complutense. Los dos tienen mucha experiencia en el tema, largos años de trabajo en haciendas locales. Y la parte tributaria tenemos a Ana Muñoz, que era la presidenta de la comisión y que, hay que decirlo, hizo un trabajo estupendo. Y tenemos también a César Martínez, y ellos van a desarrollar en más detalle las propuestas específicas. Yo quería resumir un poco las cosas que creo que son más interesantes del informe, enmarcándolas en una serie de grandes líneas, ¿no? o de preocupaciones. Quizá la primera, no sé si la más importante, pero por algo sí hay que empezar, es la preocupación por la equidad, por la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos municipales, en este caso con independencia de donde vivan. Y aquí el sistema actual, uno de los grandes problemas que tiene es que realmente no hay un sistema de nivelación que merezca ese nombre, especialmente en el caso de las ciudades grandes. Y pues una de las propuestas que hacemos es precisamente crear un sistema de nivelación con cara y ojos que ayude a reducir las desigualdades, que complemente la financiación de los municipios que tienen menos recursos tributarios propios. La segunda gran línea de trabajo es la clarificación y la revisión de la división de tareas, de competencias y de recursos entre las comunidades autónomas, las diputaciones y los municipios, ¿no? Que en parte es algo que tienen que negociar y concretar las administraciones implicadas. Nosotros hacemos alguna sugerencia, pero hay cosas que quedan abiertas a negociación. Ahí quizá destacar dos propuestas relativamente novedosas, ¿no? La primera es una redefinición del papel de las diputaciones provinciales. Pensamos que las diputaciones tienen que existir, tienen un papel, pero seguramente mucho más en el caso de los municipios pequeños. O sea, que las diputaciones deberían especializarse en la gestión de los servicios públicos en el caso de los municipios de menor tamaño. Y luego hay una idea por desarrollar o por concretar que tiene que ver con la posible mayor delegación de competencias de proximidad, sobre todo en cuestión de servicios sociales a los ayuntamientos, y la posibilidad de financiar esta extensión de las competencias a través de las PICAs, de las participaciones en los ingresos de las comunidades autónomas. Después, otra gran línea de trabajo es la idea de que más autonomía, pero más autonomía responsable en materia tributaria. O sea, darles a los municipios, en este caso, más instrumentos para que, si necesitan más recursos, los puedan obtener, pero que sean ellos los que se mojen, que den la cara, ¿no? Entonces, hablamos de suprimir las participaciones en el IRPF y en el IVA y especiales, y son participaciones territorializadas que no son realmente impuestos que puedan subir o bajar, y a cambio de eso darles a los ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo sobre el impuesto de la renta, sobre el IRPF, ¿no? Que es algo que sí puedes modular, que se ve y que puede ser muy importante en términos cuantitativos. Y la otra herramienta nueva que proponemos es la creación de un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas, para que aquellos ayuntamientos que lo consideren necesario tengan una forma de gravar a los turistas, a la población transeúnte, que genera costes, pero generalmente no paga impuestos.
Luego hay una serie de propuestas que encajarían en una cuarta línea de racionalización y mejoras técnicas en materia tanto de tributos como de regla de gasto, ¿no? Y aquí pues avanzamos una propuesta de rediseño de la plusvalía municipal, que algo hay que hacer. Hay una propuesta de un régimen simplificado nacional para la tasa del 1,5 para las utilities, que simplifique la recaudación y evite la enorme litigiosidad que tenemos. Hay una propuesta sobre cómo retocar el IAE sin cambiar su naturaleza actual. Y finalmente una serie de propuestas sobre cómo mejorar técnicamente y hacer algo más flexible la regla de gasto, incluyendo la introducción de un posible procedimiento extraordinario de revisión del techo de gasto para adecuar el caso de aquellos municipios donde se ha quedado muy desfasada, ¿no? Y por supuesto tener en cuenta la población, la evolución de la población a la hora de aplicar la regla de gasto, que es demasiado inflexible tal como está formulada. Y esto es un resumen muy corto de las propuestas. Ahora mis compañeros entrarán en mayor detalle y luego discutiremos todos. Gracias. Muy bien. Gracias, Ángel, lo primero por la iniciativa de tener esta jornada para, bueno, visualizar un poco lo que hemos hecho, ya que hemos estado, como decía Belén antes, pues hemos estado 6 meses trabajando desinteresadamente, como se decía, ¿no? Pues por lo menos que trascienda un poco lo que se ha hecho, ¿no? A ver, nos hemos dividido un poco la tarea entre los 5 que estamos aquí, de tal manera que primero Alfonso y yo hablaremos un poquito de la parte más general, si se quiere, más de financiación, y la parte más específica, más jurídica, más tributaria, pues la contarán después Ana y César, o Cesariana, ¿no? El orden no me acuerdo cómo nos lo teníamos, cómo lo teníamos establecido. A ver, por enlazar con lo que dijo Ángel y aun reordenando un poco como lo había comentado, yo creo que la primera cuestión que se nos planteaba, bueno, primero, antes que nada, puestos a poner en valor el trabajo, un primer valor en sí mismo yo creo que es el hecho de que ha sido consensuado, ¿no? De que ha sido un trabajo que frente a lo que pasaba en otros ámbitos en los que había votos particulares que ocupaban más que los acuerdos, pues aquí al final ha habido un trabajo consensuado, lo cual tiene sus ventajas y lo cual tiene también sus inconvenientes, ¿no? Yo creo que ninguno de los miembros estamos totalmente satisfechos del resultado. Hay partes en los que pues en el que a algunos nos ha parecido que ha quedado un poco descafeinado, que seguramente querríamos ir más allá en unos puntos o que hemos ido demasiado allá en otros, pero yo creo que este es un asunto que hay que contar, ¿no? Hay que contar también, puestos a contar lo que es el informe. Como no teníamos directrices generales de qué hacer y cómo organizarnos, pues claro, la primera cuestión que teníamos que hacer era autoorganizarnos, y entonces nos planteamos pasamos, digamos, de lo general a lo particular. Y en lo general está el tema de las competencias que decía Ángel. Evidentemente nosotros no teníamos un mandato para meternos en qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, pero creemos que no se puede hacer un diseño de un modelo de financiación local sin saber para qué es lo que hay que hacer. Se entiende que al final los instrumentos de financiación son eso, son instrumentos, son medios, no son un fin en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que planteamos es el hecho de que seguramente el nivel de competencias que hay ahora mismo no es el adecuado y seguramente hay muchos campos en los que se podrían retocar. Ángel ha apuntado uno, quizás el más claro, que es el tema de los gastos sociales, todo lo que supone los gastos de proximidad, probablemente el desarrollo de la ley de dependencia y este tipo de situaciones que de alguna manera pues van a incidir en el modelo de financiación.
Claro, si hablamos de competencias y de las cosas que hay que hacer, el siguiente paso añadido directamente es si se pueden hacer o si los gobiernos con su estructura actual lo pueden hacer. Y ahí es otro tema, otro jardín en el que tampoco en principio se nos había llamado para meternos en ese jardín, ¿no? Es el tema de la planta municipal, si hay demasiados municipios o no, el papel de las diputaciones, si sobran las diputaciones o hay que mantener las diputaciones, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de que luego Alfonso hablará más del tema concreto de cómo se financian las diputaciones, la propuesta que nosotros hacemos aquí en este ámbito es distinguir claramente entre dos grandes bloques de municipios. Entendiendo que no todos pueden hacer lo mismo, que no todos están igualmente capacitados, digamos, en términos de cualificaciones, ¿no? Y de recursos para hacer lo mismo. Entonces distinguimos entre municipios de menos de 20.000 y municipios de más de 20.000. Ponemos la raya en 20.000. Se puede decir, ¿por qué la raya en 20.000? Bueno, pues en algún sitio hay que poner la raya, es verdad. Cualquier sitio donde la pongamos puede ser arbitraria, pero dado que ahora mismo con la normativa actual ya se dice que las diputaciones atenderán preferentemente, decía, los municipios, ayudarán preferentemente a los municipios de menos de 20.000, pues nosotros entendíamos que esa era la raya buena para poner. Y entonces distinguimos ya a lo largo de todo el informe entre municipios de menos de 20.000, municipios de más de 20.000. Entendemos que los municipios de más de 20.000 deberían ser autosuficientes en el sentido de que por sí mismos deberían poder gestionar todas las competencias, todo el ámbito competencial que tengan encomendado, mientras que para los municipios de menos de 20.000 se supone que deberían contar con la ayuda de las diputaciones, que nosotros convertiríamos o propondríamos que se estudiara la eventualidad de convertirlo en una suerte de, ahora que se habla de nación de naciones, pues esto sería municipio de municipios, ¿no? Municipio de municipios que gestionaran ellos incluso los servicios en aquellos sitios donde no se pudieran gestionar por parte de las propias entidades, e incluso apuntábamos la posibilidad de que pudieran obtener, digamos, recaudar los impuestos correspondientes. Bueno, sobre esto más adelante Alfonso profundizará un poco en este tema. Por lo tanto, siguiente distinción entre municipios grandes y municipios pequeños. Claro, el siguiente punto es, ahora hay que organizar un modelo de financiación. Entonces, claro, aquí la estructura está en que, si partiéramos de cero, nosotros diríamos qué tipo de sistema queremos. Un sistema basado en responsabilidad fiscal, es decir, un sistema basado en fiscalidad propia, fundamentalmente, o un sistema basado fundamentalmente en transferencias. Como no partimos de cero, sino que partimos de lo que hay, si comparamos un poco lo que hay en el entorno, pues frente a lo que dicen los ayuntamientos que habitualmente se quejan de que tienen muy poco, que gestionan muy poco, que tienen un nivel de gasto que está en el entorno del 13% y de que se aspira a tener el 20% y similares, pues claro, comparando con los países de nuestro entorno vemos que efectivamente esto es así, es decir, que el peso de los gobiernos locales en el conjunto del gasto público pues es de ese nivel, pero también si comparamos con el resto de los países de nuestro entorno vemos que esos países de nuestro entorno gestionan servicios que no gestionan nuestros municipios, en particular educación, en particular más en servicios sociales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, entendemos que subir el nivel digamos, de peso del gasto público en
en el conjunto de gasto local, en el conjunto de las administraciones públicas, pasaría primero por ese cambio competencial del que estábamos hablando. En cambio, esa comparación internacional lo que sí nos muestra es que nuestros gobiernos locales tienen un peso mucho más importante que los países de nuestro entorno en tributación propia. Y creemos que ese es un activo y que como tal activo hay que mantenerlo. Es decir, no deberíamos desmantelarlo, no deberíamos ir a otro lado. Lo que hemos ganado ya en autonomía y en corresponsabilidad fiscal, pues debería mantenerse, y por eso a lo largo del informe se hace hincapié, bueno, luego los detalles, pues obviamente de los impuestos los vamos a ver, pero se hace hincapié en mantener ese peso de la corresponsabilidad fiscal, incluso incrementarlo, como decía antes Ángel, ¿no? Y ya entrando en la otra pata, digamos la otra pata de financiación, es la parte de las transferencias. Y en el tema de las transferencias, claro, aquí una vez más habría una doble opción. Uno esperaría que si partiéramos de cero, una vez más, si partiéramos de cero, uno podría imaginar que un sistema cuasi federal como tenemos, aunque no sea federal, pues... Es decir, con el nivel de descentralización que nosotros tenemos, llevaría a que el gobierno central se encargara de nivelar o de, digamos, ayudar, entre comillas, con transferencias, suplir las carencias de los gobiernos intermedios y que fueran los gobiernos intermedios los que suplieran las carencias de los gobiernos locales, en un esquema piramidal. No ese es el esquema que nos hemos dado aquí. Aquí el sistema cuelga, digamos, la financiación local cuelga básicamente del gobierno central y el peso fundamental lo tiene la PIE. Entre las muchas gente con la que nos hemos entrevistado, digamos, a lo largo de este proceso y, digamos, algunas veces en grupos y otras veces en plenario, pues se nos hizo ver que no hay una voluntad tampoco, una idea de querer cambiar esta situación, es decir, de que sea la PIE, es decir, la fuerte, ¿no? Y por lo tanto nos planteamos el tema de que efectivamente la PIE, la participación en ingresos del Estado, sea la transferencia fundamental que siga nutriéndolo. Claro, puestos a reformar la participación en ingresos del Estado, ahora vemos que hay dos participaciones en ingresos del Estado. Hay un sistema dual en el cual los municipios pequeños tienen un sistema que se reparte sobre la base de una serie de variables y que tiene un cierto y muy imperfecto, pero por lo menos ideal, idea de nivelación, porque incluye, entre otras cosas, la inversa de la capacidad, mientras que para las grandes ciudades, entendiendo eso de grandes ciudades en sentido muy amplio, porque claro, estamos hablando de municipios de más de 75.000 habitantes y capitales de provincia y de comunidad autónoma. O sea, Teruel, que tiene 30.000 habitantes, es una gran ciudad, estos efectos, ¿no? Pues estos no para estas ciudades no hay ningún mecanismo de nivelación previsto y lo único que tienen es una participación de poner la mano, sin más, en la recaudación de los grandes impuestos, de impuestos sobre la renta, impuestos sobre valor añadido, impuestos especiales, y un fondo complementario de financiación que no tiene una razón de ser clara, o sea, que ha dado unos resultados muy extraños a lo largo del tiempo y ha generado unas inequidades muy importantes. Nosotros aquí lo que proponemos es suprimir este sistema, establecer una PIE que sea realmente una transferencia de nivelación, que por lo tanto se distribuya sobre la base de criterios de necesidad y de inversa de capacidad para todos, no solo para los pequeños, sino también para los grandes. Y por lo tanto ese sí sería un cambio bastante radical respecto a la situación actual y que por lo tanto implicaría negociaciones importantes. Primero respecto a la cuantía total del fondo a establecer y luego respecto a las sendas de evolución para evitar evidentemente ganadores y perdedores muy acusados. Quedarían las participaciones en ingresos de las comunidades autónomas.
es un instrumento que está en la Constitución, pero que no ha sido desarrollado o que ha sido muy poco desarrollado. En realidad, digamos, ahora mismo la dotación de eso es muy pequeña, salvando quizás el caso andaluz, que está un poco más desarrollado. No existe realmente un sistema de PICAS en el que, bueno, pues las dotaciones sean independientes de la voluntad de los gobiernos, sino que cada uno en los presupuestos decide la cuantía que dota, y si la dota o no la dota, si la subordina o no la subordina. Y nosotros lo que proponemos en relación con las PICAS, y ya cierro aquí, en relación a las PICAS es, de una parte, vincularla a las posibilidades a las posibles expansiones de servicios, como se decían anteriormente, y de otra parte, pues estudiar la posibilidad de relacionarlas también con otro, digamos, tema histórico de reivindicación de los ayuntamientos y que habría que en algún momento atender, que es el tema de los denominados gastos de suplencia, y ese es otro jardín en el que de momento ahora no me voy a meter, ¿no? Yo acabaría aquí. Buenos días. Yo, para seguir en la línea que estaba comentando Javier, me voy a ocupar de dos temas, uno que tiene continuación y yo creo que es un poco un salto, pero nos lo hemos repartido así, ¿no? Voy a hablar del sistema de transferencias a diputaciones y de la regla de gasto dentro de los aspectos genéricos de financiación. Vamos a dejar fuera de la intervención de transferencias y las transferencias condicionadas, porque no tenemos tiempo, y básicamente, simplemente, para no dejarlo, aunque lo dejemos fuera, nos hemos ocupado de la financiación del transporte, ¿no? Y de plantear una modificación sustancial. Las diputaciones, como decía Javier, pues nos hemos planteado, aunque no era nuestro mandato, para que las diputaciones darles un papel efectivo, y en este papel de municipios, pues lo que hemos tratado de ver es en qué medida actualmente la distribución del gasto provincial se corresponde con competencias municipales, si esas competencias, que veremos que sí, más o menos el 67% del gasto de las diputaciones se corresponde con programas de gasto vinculados a competencias municipales, aunque luego es verdad que la localización de ese gasto se realiza en un 70 y tantos % en las grandes ciudades y un 20 y tantos % en los municipios de menos de 20.000. Claro, si le queremos dar un papel en las diputaciones de municipios de esos de 20.000, pues necesariamente tenemos que plantear una modificación del sistema de transferencias, porque el sistema actual de transferencias no cumple ese papel. Es verdad que se concentra el gasto en competencias de ámbito municipal, pero luego la localización es básicamente a las grandes ciudades y no a las menores, a pesar de que las reuniones que hemos tenido con el sector todos ponían de manifiesto el número de municipios minúsculos que tenían, lo que se les llevaba, pero luego cuando se ven los datos, pues esa localización es más simbólica que económica, ¿no? Porque el grueso del gasto está más concentrado en las grandes ciudades, ¿no? Hemos constatado que el actual sistema dual de cesión de compartición de impuestos y de fondo de nivelación pues no funciona, porque las diputaciones lo único que hacemos es repartir en función de población y renta, con lo cual distorsionamos un poco con el reparto del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales, y optamos por unificar financieramente los dos fondos, pero abandonar esa vía que no implica ninguna corresponsabilidad fiscal, es simbólica, porque estamos hablando de 20 euros por habitante, lo que proporcionaban esos tributos cedidos, y entonces nos decantamos por un cambio sustancial en el sistema de transferencias vinculado con esa competencia nueva que otorgamos a las diputaciones, ¿no? Esta función de las diputaciones, al margen de sus propias competencias, que lógicamente tienen que seguir manteniendo, de articulación territorial, red de carreteras provinciales, protección del patrimonio histórico-artístico, fomento de la actividad económica, que es competencia estricta de diputación, de crear territorio, de generar actividad económica, pero
el grueso de esos programas de gasto provincial asociado a competencias municipales, protección civil, servicio de prevención y extinción de incendios, protección y mejora del medio ambiente, asistencia social primaria, instalaciones deportivas, transporte colectivo urbano de viajeros, etcétera, pues centrarnos en ese tipo de competencias y tratar de reconducirlas o incentivar la localización en los pequeños municipios para darles ese papel más activo. De tal manera que lo que planteamos es, primero, unificar esos fondos diversos, también el fondo de asistencia sanitaria, tratar de vincularlo hacia las comunidades autónomas con el traspaso de competencias y quedarnos en lo que serían los recargos actuales del IAE, en caso de mantenerse el IAE como lo manteníamos, y unificar todos los fondos incondicionados actuales, incluidos el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, ¿no? Y buscar variables. En este caso no son tantos de nivelación, sino de necesidad, porque la capacidad fiscal es testimonial del IAE. Bueno, planteamos que, al igual que ocurre con los municipios de más de 20.000 habitantes, no sé si lo vais a tocar luego en materia tributaria, sí que las diputaciones podrían establecer recargos en el IRPF en los municipios de menos de 20.000, mientras que los municipios de más de 20.000 sí que los podrían obtener individualmente. La Diputación como tal sí que podría establecer un recargo en el IRPF en los municipios de menos de 20.000, pero sigue siendo testimonial la capacidad fiscal, con lo cual el criterio básicamente es de necesidad, y planteamos tres variables de reparto fundamentalmente. En primer lugar, la población oficial en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, con el objeto de señalizar el marco competencial básico de las diputaciones. En segundo lugar, el número de municipios de menos de 1.000 habitantes en la provincia, como variable representativa de la función de apoyo administrativo que le otorga la ley. Y es verdad que hay en las dos Castillas, en Aragón, pues una serie de problemas de despoblamiento y de gran dispersión geográfica que hace que, sin otorgarles un peso específico en la variable, aunque hicimos alguna simulación, pero no están en la propuesta, porque es una propuesta genérica, pero sí que el número de municipios de menos de 1.000 habitantes como segunda variable, y finalmente una tercera variable de población ajustada, que tenga en cuenta la población de la provincia, la población mayor de 65 años, la dispersión de la población, la superficie provincial y, en su caso, alguna otra variable orográfica, geográfica, unida al coste de prestación de determinados servicios, ¿no? Estamos hablando, en este caso, de competencias típicamente provinciales, de crear red, de comunicaciones, de crear actividad económica y demás, ¿no? Eso sería un poco el diseño del sistema de transferencias a diputaciones. Actualmente la dispersión en la financiación es muy grande, entre provincias muy pobladas como Alicante o Málaga, que están recibiendo 100 euros por habitante, pues tenemos que provincias muy poco pobladas como Teruel, Soria, están percibiendo casi 4 veces más por habitante, pero digamos no se corresponde necesariamente a la distribución del gasto. Lo que queremos es señalizar que la financiación vaya relacionada con la orientación que queremos dar al papel de las diputaciones. Finalmente, y pegando un salto, pues 2 cositas sobre la regla de gasto, ¿no? La regla de gasto, nos planteábamos en el ámbito local, pues comentar algo y tratar de introducir algunas posibilidades de mejora, ¿no? Reconociendo las virtudes que se han señalado de la regla que ha tenido la regla de gasto en la generación de liquidez municipal. Hay un cambio sustancial, pero en las fases ya de mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, de un superávit sostenido, como ha dicho la secretaria general, pues en los últimos años, y unas perspectivas de evolución favorable con ese margen financiero que tiene el sector de corporaciones locales, nos planteábamos algunas posibilidades de mejora en el cumplimiento racional de la regla de gasto, ¿no? Sin desatender sus objetivos de apoyo a la estabilidad financiera, ¿no? Entonces, siempre cualquier elemento de flexibilidad tenía que garantizar el mantenimiento no solamente de los actuales variables de cumplimiento de déficit y de deuda, sino de ahorro positivo, de generación de una serie de indicadores de solvencia y de liquidez que no pudiesen poner en peligro a medio plazo pues las finanzas de cada uno de los ayuntamientos, ¿no? Sí que constatábamos que en el ámbito de las corporaciones locales, pues la regla de gasto se aplicaba en un momento en que se había producido un recorte de la inversión muy grande, del 56%, y entonces
manteníamos una cierta paradoja, ¿no? Hemos recuperado la liquidez que se había perdido en el ámbito municipal desde el año 2010, pero no hemos recuperado la capacidad de invertir porque estamos topados por la regla de gasto, ¿no? Con lo cual, digamos, estamos condicionando la estructura del gasto habiendo resuelto los problemas de liquidez, ¿no? Entonces, dentro de estas posibilidades de flexibilizar la aplicación de la regla de gasto, siempre sería, digamos, individualmente considerada, no una flexibilización absoluta de la regla, sino en determinadas circunstancias y manteniendo las garantías financieras, pues lo que veíamos un poco era las posibilidades que se habían realizado hasta ahora de flexibilidad, ¿no? Como sabéis, pues en el año 2014 se introdujo la posibilidad de financiar con cargo al superávit inversiones financieramente sostenibles. Lo que constatábamos es que esas inversiones financieramente sostenibles, primero, no estaban muy claros los criterios de sostenibilidad y además están, por otro lado, algunas experiencias vinculadas a casos de corrupción manifiesta y demás, con lo cual en algunos casos no habían sido un buen ejemplo. Cuantitativamente tampoco habían sido muy importantes, porque más o menos un 33% de superávit se había utilizado para estas inversiones financieramente sostenibles. Entonces, digamos, una de las posibilidades era ensanchar ese campo de las inversiones financieramente sostenibles, ¿no? Tratar de, primero en términos procedimentales, buscarle una mayor racionalidad. Aquí, con los distintos agentes que nos hemos reunido, pues también expresaban su escepticismo sobre el funcionamiento actual, la IREF, es decir, es que no sabemos ni nos tenemos que creer lo que nos dicen y ya está. Y por otro lado, es todo cumplimientos procedimentales, pero no se le ve ese ahorro en gasto corriente de determinadas inversiones y demás, ¿no? Entonces, esa era una vía, aumentar las posibilidades de la regla de gasto. El listado de supuestos también que permiten una mayor margen de gasto no financiero computable, por ejemplo, los supuestos de incremento de recaudación por cambios normativos de carácter permanente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que solamente una subida explícita de tipos impositivos en una ordenanza fiscal es un cambio normativo, o qué pasa con la eficiencia en la gestión tributaria. Es decir, ¿cabe algún margen mayor para interpretar que se produce un incremento permanente de la recaudación aunque no hayamos modificado sustancialmente el hecho imponible o los tipos impositivos o algún elemento del impuesto? Y luego también habíamos hablado de introducir, ya lo ha comentado Ángel en el inicio, otras vías, ¿no? Otras vías que parecen sensatas, de sentido común. Si un ayuntamiento aumenta su población en 10 años un 20%, pues no puede estar sometido a la misma regla de gasto que un ayuntamiento con unas necesidades estables, ¿no? Entonces, introducir algún elemento que, permitiendo garantizar la disciplina presupuestaria, permita flexibilizar determinadas inversiones, ¿no? Pues, por ejemplo, primero, si son inversiones o gasto, básicamente el problema lo encontramos en las inversiones, que son las que han sufrido un recorte mayor, un 50 y tantos %, frente a un 5 y pico % del gasto corriente. Entonces, digamos que los problemas que se plantean en el cumplimiento de la regla de gasto los encuentran los municipios a la hora de acometer cualquier inversión. Si es un municipio grande, como son los que estamos viendo estos días que tienen problemas, pues parece que llama más la atención, pero nos contaban también que un municipio pequeño, simplemente no sé cómo se llama técnicamente, lo de los bosques y demás, que se tiene que hacer cada 10 años o cada 15 años, la regla de gasto les impedía cumplirlo, ¿no? Entonces, buscar un criterio de sentido común que pueda hacer compatible el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria sin estar tan encorsetados en el capítulo de gastos de inversión, ¿no? Una posibilidad es diferenciar inversión nueva de inversión de reposición. Es decir, técnicamente se puede plantear de muchas maneras, pero básicamente el espíritu del informe y de los miembros de la comisión era introducir algún margen o poner de relieve algunas limitaciones de la aplicación individual de una regla que nos parece sensata a nivel general, pero que en el nivel individual pues plantea problemas. Nada más. Muy bien, pues nada, antes de nada agradecer a Ángel de la Fuente que nos haya invitado, a Ana Muñez que nos haya aguantado y presidido también, y a mis compañeros por el esfuerzo yo creo tan interesante que hemos realizado, al menos por entendernos, que eso es bastante importante, ¿no? Yo voy a hacer referencia a una serie de modificaciones tributarias
En particular me voy a referir al impuesto sobre estancias turísticas y después diré dos cosas sobre el impuesto de vehículos, el ICIO y sobre el papel que pueden desempeñar las contribuciones especiales, y el resto de modificaciones tributarias se las dejaré a mi compañera. Pues bien, vamos a empezar por lo más novedoso, y lo más novedoso es que proponemos la instauración de un impuesto sobre estancias turísticas en el ámbito local. Un tributo potestativo, un tributo que decidiría cada una de las entidades locales si quiere establecerlo o no. Como era algo novedoso, yo creo que fue una buena idea solicitar un pequeño informe, una pequeña opinión al FMI, y el FMI nos dio una visión comparada de la existencia de impuestos sobre estancias turísticas en el mundo, y lo que nos dijo es que este tipo de impuestos son muy comunes, extremadamente comunes, dice literalmente el informe. Nos dijo que son impuestos que normalmente se justifican por la existencia de costes, o si queremos decirlo en términos más económicos, de externalidades negativas que tienen que asumir las entidades locales y que no se ven correspondidos por ningún tipo de aportación por parte de los turistas, ya que la mayoría de los turistas no pagan ninguno de los tributos locales, ¿no? También, ¿qué fue lo que nos dijo este informe? Que normalmente se establecía la cuota por persona y noche, que había algunos que eran más sofisticados, pero normalmente esto era la mayoría de los sistemas. Nos dijo, y creo que esto era muy relevante, que los efectos económicos eran, por un lado, que se conseguían importantes cantidades de recaudación, o sea que era un impuesto que era potente en términos recaudatorios, y a la vez, que era algo que también nos preocupaba, que el efecto negativo sobre el turismo no era relevante. No había un efecto real que perjudicara el turismo de los lugares en los que se exige este tributo. Por último, el FMI también hacía una advertencia, yo creo muy interesante, en relación a tener cuidado con el diseño de este tipo de tributos, de forma que no se generaran distorsiones en el mercado. Esto es, que se hiciera un hecho imponible lo suficientemente amplio para que abarcara todo tipo de estancia turística y no solamente las habituales que se realizan en los hoteles, porque si no estaríamos grabando la actividad económica de los hoteles y no el resto de competidores, como pueden ser, pues seguramente lo que más estamos pensando es Airbnb o este tipo de negocios. Pues bien, en consonancia con estas propuestas y con nuestras propias convicciones, entendimos que aquí había una manifestación de capacidad económica que justificaba la exigencia de un impuesto, que junto con esta existencia de capacidad económica existía un gasto que había que sufragar y que por tanto era perfectamente justificado crear este nuevo impuesto, y entendimos que el hecho imponible tiene que ser tan amplio como seamos capaces de redactarlo para que se grave todo tipo de estancia turística. Esto creo que ya lo he dicho antes, pero creo que esto hay que hacer hincapié en ello, que no solamente a los hoteles, sino a cualesquiera otro tipo de estancias asimilables. Igualmente, la cuota tributaria normalmente lo que se tiene en cuenta es el número de pernoctaciones. Evidentemente, si así lo desearan, se podría modular no solamente el número de pernoctaciones, sino también tener en cuenta la categoría del establecimiento, que esto es algo también bastante habitual, de forma que los establecimientos de categoría superior tuvieran una mayor cuota, y que fuera de carácter potestativo a fin de asegurar la corresponsabilidad de las entidades locales. Si alguien quiere más ingresos, bueno, pues tiene que cargar con el coste político de decirle a sus vecinos que va a imponer un nuevo tributo. Esto en lo que se refiere al impuesto de estancias turísticas. En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, bueno, hay una serie de recomendaciones bastante técnicas que quizá no tiene mucho sentido que yo desarrolle ahora. Si alguien luego estuviera interesado no tendría ningún problema, pero bueno, las propuestas primeras más bien técnicas tienen que ver con el papel que se le da al Registro General de Vehículos. En la actualidad el Registro General de Vehículos es definitorio absolutamente de si es apto o no es apto el vehículo para circular y de quién es su titular. Lo que en términos jurídicos se dice, hay una presunción iuris de iure, o sea, una presunción que no puede ser destruida por prueba en contrario. Bueno, esto ha dado lugar
a una serie de situaciones inequitativas que quizás se podrían evitar flexibilizando algo esta presunción, convirtiéndola en una presunción iuris tantum para determinados supuestos, en la cual al contribuyente se le permitiera aportar pruebas en contrario relativas tanto a la aptitud del vehículo para circular como a quién es el verdadero titular. Quizá más interesante, aunque porque lo anterior es relevante, pero quizá no es tan interesante, hay una propuesta relativa a la cuota del impuesto de vehículos de tracción mecánica. En la actualidad, la cuota del impuesto de vehículos tiene que ver con esto que hemos denominado los caballos fiscales, que es algo bastante peculiar y que quizás se ha quedado un tanto obsoleto, ¿no? Nosotros proponemos sustituir esta cuantificación del tributo por una cuota que tenga en cuenta dos componentes. Por un lado, el valor patrimonial del vehículo, y por otro lado el efecto que tengan las emisiones del vehículo sobre el medio ambiente. De alguna forma yo creo que esto es poner en línea este impuesto también con las reformas que se están pensando para el impuesto de matriculación y que ya de hecho están en ello. Hay también alguna exención que nos parece que se ha quedado obsoleta, aquella que se refiere a los vehículos de más de 25 años, que precisamente son los que más contaminan, ¿no? Quizás no tiene mucho sentido dejar fuera de tributación a los vehículos más contaminantes. Y bien, también somos conscientes de que hay un problema con el impuesto de vehículos que tiene que ver con cuál es el punto de conexión, o sea, qué entidad local es la que tiene derecho a exigir el tributo. Saben que ha habido algún tipo de prácticas elusorias, incluso podríamos decir fraudulentas, que hacían que determinados sujetos pasivos se fueran a las entidades locales donde menos tributación había. Bien. Creemos que tenemos que tender a buscar un punto de conexión que sea la residencia. La residencia, porque en la actualidad el punto de conexión es el domicilio que aparece en el permiso de circulación. Pues bien, creemos que tenemos que tender a ir hacia la residencia del titular, ya sea persona física o persona jurídica. Y tenemos presente que hay un problema grande con las flotas de vehículos, para aquellas empresas que se dedican al alquiler de vehículos. Proponemos que en aquellos supuestos en los que haya una flota de vehículos suficientemente alta, podríamos pensar en una cuota nacional, a fin de evitar distorsiones, ir a una cuota nacional que luego se repartiría en función de la población. En lo que se refiere al ICIO, el ICIO tiene un problema de diseño también, una cuestión muy jurídica, muy técnica, por una serie de términos que se usan, liquidación provisional, liquidación definitiva. Son términos que yo creo que hay consenso entre todos que hay que superar y que deberíamos sustituir los actuales términos por términos mucho más sencillos, como son la autoliquidación y ingreso a cuenta. Bueno, sería una cuestión de cuando se solicita el permiso para llevar a cabo la obra, se hace una autoliquidación con un ingreso a cuenta y una vez que se ha finalizado la obra y ya se sabe exactamente a cuánto ha ascendido el coste de la obra, lo que se hace es comprobar si se ha pagado de más o se ha pagado de menos y se hace una cuota diferencial y ya está, ¿no? Eso seguramente haría que todo fuera más fácil. También nos preguntamos acerca de la compatibilidad del ICIO con la tasa por las licencias urbanísticas. Pues bien, desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista teórico, no hay ningún problema en la existencia de ambos tributos, porque cada uno de los tributos grava una cuestión distinta. ¿Dónde está el problema? El problema está en la cuantificación que algunos ayuntamientos han hecho de este tipo de tasas, en las cuales, en vez de atender al coste efectivo del servicio que se está prestando, que es lo que tiene que hacer una tasa, lo que se hace es simplemente tener en cuenta el coste total de la obra y se aplica un porcentaje, lo cual está absolutamente desconectado del coste del servicio. No porque sea más grande necesariamente va a implicar más coste para el ayuntamiento, ¿no? Entonces, creemos que son compatibles ambos tributos, ICIO y tasa urbanística. Lo importante es que se cuantifiquen de forma transparente y clara. Perdón. Por último, en lo que se refiere a las contribuciones especiales, que son un tributo de lo más peculiar y que le dedicamos mucha atención y, sin embargo, luego en términos recaudatorios son ciertamente muy anecdóticos, ¿no? Este tipo de tributos. Nos preguntamos si sería un buen instrumento para la financiación de unas iniciativas que parece que se quieren poner en marcha, que se han denominado el fomento de las áreas comerciales urbanas, que es como se ha traducido el término de Business Improvement Districts en España, que no se sabe aún muy bien lo que son, pero parece que son unas iniciativas que tienden a dinamizar la actividad de determinados sectores de las ciudades de forma que sean más atractivos para
el desarrollo de actividades económicas. Pues bien, en un principio pensamos en las contribuciones especiales como un instrumento idóneo para la financiación de estas iniciativas, pero luego nos dimos cuenta de que serían idóneos solamente para la ampliación del servicio o para la realización de la infraestructura de que se tratara el primer año. Pero el resto de años, los años consecutivos, el mantenimiento de estas infraestructuras o de estos servicios no parece que sea el objeto de las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales no están pensadas para financiar el mantenimiento de servicios públicos, sino para simplemente repartir el coste del establecimiento de algo nuevo. Así pues, al final, lo que convenimos fue que sería más acertado implantar un recargo en el IBI que fueran a satisfacer los locales que se vieran especialmente beneficiados, o sea, aquellos locales que se fueran a ver beneficiados por la instauración de esta área comercial urbana, que al fin y al cabo esta es la solución que en derecho comparado se ha adoptado, sobre todo en Alemania, hacer un gravamen sobre la propiedad inmobiliaria incrementada. Y con esto, no sé si he ido muy rápido o muy despacio, pero yo creo que he resumido lo tocante. Gracias, Ángel. Gracias por ser como la sequía, pertinaz en que se conozca lo que durante unos cuantos meses estuvimos pensando, reflexionando, siendo conscientes de que la utilidad del informe sería en cualquier caso relativa, como la humedad, relativa en cualquier caso, ¿no? Pero eso no nos exime a quienes participamos de ese grupo magnífico de profesionales que trabajamos desinteresadamente, una vez más, me uno a las palabras de Javier, por intentar ver dónde están los problemas en el ámbito de la financiación local, qué aspectos pueden ser viables y dejar en manos de los políticos, no nos engañemos, la viabilidad o no de cualquier reforma. Lo cual quiere decir que esa relatividad en cuanto a su éxito es todavía doblemente relativa, porque dependerá en cada caso concreto de los intereses políticos que en cada momento concreto hayan, tengan que ver o no tengan que ver con la financiación local. Y yo creo que eso es algo que conviene que se repita, porque si no es posible que los ciudadanos piensen que algo tan esperado como la reforma de la financiación no se lleva a cabo por razones técnicas. Y a mi juicio eso no es así. No se lleva a cabo o se lleva a cabo porque concurren las circunstancias políticas de otra índole y de otra naturaleza que hacen que se puedan sacar adelante o no, siendo plenamente consciente de que los equilibrios políticos para abordar cualquier materia no pueden ser considerados solo en relación con esa materia, sino que tienen que tener una perspectiva más global, o sea, una de cal y otra de arena. Son los políticos los que tienen que sacarlo adelante. Nosotros somos conscientes de que las circunstancias políticas de otros aspectos de la sociedad pueden dificultar, retrasar, evitar, posponer o simplemente olvidar cualquier propuesta que haga una comisión de expertos, y quiero recalcarlo, absolutamente independientes. Como presidenta de esa comisión creo que es uno de los aspectos que a mí me parecen más relevantes. Todos los que formamos parte de esa comisión dijimos en cada momento lo que creíamos conforme a nuestra capacitación o incapacidad profesional. Todos éramos académicos que no pertenecíamos ni estábamos adscritos a ninguna filiación de ninguna naturaleza, sino que decíamos lo que nuestro leal, eso también es cierto, saber y entender nos decía en cada momento. Yo voy a abordar de una manera muy rápida aspectos los más relevantes de 4 impuestos y algún aspecto relativo a temas de coordinación en el ámbito tributario entre los distintos ayuntamientos o los distintos entes locales, como el caso de las diputaciones. El IBI. Impuesto central en el ámbito de la financiación local, no solo por los recursos que procura a las administraciones locales, sino por la aceptación y aceptabilidad, los dos términos, por parte de los contribuyentes. Si uno analiza cuál ha sido la evolución del impacto del IBI en la recaudación y el impacto del IBI en la fiscalidad inmobiliaria, se da cuenta que los contribuyentes en los últimos 15 años
perdonadme la expresión, han tragado con cualquier aumento del IBI y lo han pagado religiosamente, y los ayuntamientos se han encontrado que su autonomía municipal en el ámbito del IBI es recibida por parte de los contribuyentes de una manera bastante acrítica. No sé si eso será así en el futuro, porque el IBI en su tiempo era un impuesto un poquito, bueno, tampoco era demasiado importante. En la actualidad representa un elemento muy importante desde el punto de vista porcentual en la tributación de los contribuyentes. Pero no solo en el ámbito municipal, y quiero hacer aquí hincapié en este tema. El valor catastral, que es el elemento esencial sobre el que se configura el IBI, se ha convertido en un elemento basilar y transversal de todo el sistema tributario estatal, autonómico y local. Lo cual quiere decir que cualquier problema que se plantee con el valor catastral podemos ver reflejada su efecto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista jurídico, en impuestos que no tienen nada que ver con el impuesto para el que se creó el valor catastral. Y estoy pensando en este momento en algunas sentencias que están cuestionando el modo de cálculo de la plusvalía municipal, que podría aplicarse perfectamente al modo de cálculo de las rentas presuntas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o, por qué no, en el impuesto de transmisiones patrimoniales en aquellas comunidades autónomas que utilizan como método de determinación del valor en la compraventa de inmuebles el valor catastral. Si ha habido tribunales que han dicho que no se puede usar un valor catastral previsto para 10 años en la plusvalía, yo me pregunto por qué ese argumento no se puede utilizar exactamente igual en el impuesto sobre la renta o en transmisiones patrimoniales. Y en muchos más aspectos, porque en el ámbito de la inspección tributaria el valor catastral se convierte en un elemento indicativo de capacidad económica muy interesante. Por lo tanto, determinar un valor catastral que se ajuste a la realidad económica, yo creo que la realidad económica del valor del inmueble al que se refiere, creo que en este momento es algo absolutamente fundamental. Y que más allá de que nos parezca que el valor catastral, tal y como se configura ahora a través de ponencias de valores, facilita la gestión catastral, creo que su incidencia es tan importante desde el punto de vista económico y jurídico que es necesaria una ley general de valoraciones donde se contemple que la valoración de los bienes inmuebles tiene que ajustarse todo lo que sea posible al valor real de los bienes inmuebles. Por lo tanto, la Comisión lanzaba un mensaje al catastro para que aquellos trabajos que viene desarrollando respecto del denominado valor de referencia se convirtiera en una exigencia, pero que ese valor de referencia fuera realmente no un mero sustitutivo de las ponencias de valores actuales, sino que se acercara al valor real. El valor de referencia se determina en este momento, no es un valor que se esté utilizando, sino que es una propuesta que lleva mucho tiempo pergeñándose. Tengamos en cuenta cuáles son las ventas que se han producido, transmisiones, perdón, de inmuebles que se han producido en una zona determinada, en una ciudad determinada, y hagamos una ponderación estadística respecto de cuál sería el valor medio de los bienes que en una determinada zona se produce en una determinada época. Eso desde el punto de vista estadístico y matemático seguro que es fácil. Desde el punto de vista jurídico es muy relativo, porque uno tiene que saber en qué condiciones se producen las ventas en un determinado periodo de tiempo, si estamos en una situación de alza económica o de depresión económica, cuáles son las razones de la venta, si es la necesidad del vendedor o la libertad de mercado cuando uno decide que quiere especular, utilizando el término especulación en términos meramente de probabilidad, no con una connotación negativa, quiere cambiar la naturaleza de sus propias inversiones, y no es lo mismo que se tenga en cuenta a la señora del ático que vende el ático porque le apetece que al del primero que no tiene ni luces ni vistas y que se le compara con el valor que se obtuvo en el mismo lugar, en la misma época y en el mismo edificio. O sea que ese valor de referencia, siendo muy útil desde el punto de vista de acercarse al valor real de los inmuebles, tiene que ser elaborado con criterios que sean verificables desde el punto de vista de la realidad económica. Por lo tanto, dentro de las propuestas de modificación que nosotros realizábamos en el ámbito del IBI, era muy importante saber si se iba a adaptar la base imponible al valor real o no, porque en función de que eso fuera así o no,
había elementos del tributo, como los tipos de gravamen, que exigirían una mayor o menor modificación. Las horquillas que tienen los ayuntamientos en este momento o los tipos de gravamen dependerán fundamentalmente de si utilizamos valores catastrales como ahora, que no pueden superar el 50% del valor de mercado, o por el contrario utilizamos criterios de valor de mercado. En el ámbito del IBI se nos planteaban también algunos aspectos que tienen que ver con las bonificaciones. Eso requirió por parte de la Comisión un análisis previo respecto de las bonificaciones en los tributos municipales. Tributos que son fundamentalmente tributos de carácter real y que en su propia configuración no tienen en cuenta la capacidad económica individual del sujeto pasivo o del titular. Esta no fue una comisión monolítica en ningún aspecto, ni siquiera en aquellos en los que ha habido consenso, porque el consenso fue fruto de una discusión respecto de posiciones divergentes, no voy a decir contrarias, pero divergentes. Pero en algunos ámbitos sí que hicimos manifestaciones donde la comisión no estaba completamente de acuerdo en que se hiciera una propuesta única. Una de ellas fue las bonificaciones. Algunos considerábamos que en los tributos reales las bonificaciones que tratan de personalizar el impuesto provocan más distorsión que beneficio y que esas bonificaciones no las rechazábamos, pero considerábamos que su vía natural era la vía del gasto. Por el contrario, otra parte de la comisión consideraba que estos tributos, que tienen una gran aceptación y que suponen además una parte muy importante de la capacidad impositiva de los sujetos, eran el instrumento adecuado para personalizar la carga tributaria teniendo en cuenta circunstancias personales del titular del inmueble. Tener en cuenta si la vivienda es la vivienda habitual de quien tiene que pagar, si es una vivienda desocupada o no, si se trata de viviendas que tienen una finalidad social, como las viviendas de protección oficial, son circunstancias que llevaban a una parte de la comisión a señalar que el IBI podía ser un instrumento útil para establecer bonificaciones o recargos en función de que se quisiera potenciar, beneficiar o penalizar la tenencia de determinadas viviendas, ¿no? Piénsese en la vivienda habitual para las bonificaciones, piénsese en las viviendas o inmuebles desocupados con la posibilidad de establecer recargos y con la dificultad, que eso existe en la actualidad, pero con la dificultad que tiene quién es el que le pone el cascabel al gato de lo que es un inmueble desocupado, donde entraríamos en colisión con 17 comunidades autónomas que cada una ha dicho lo que le parece oportuno porque tienen competencia en materia de vivienda. En relación con el IBI y también con carácter común al impuesto de actividades económicas, poníamos de manifiesto las ineficiencias, externalidades negativas también, y la inseguridad jurídica que crea en los contribuyentes eso de la gestión compartida, que se da tanto en el IBI como en el impuesto de actividades económicas. Gestión compartida, que significa que el Estado se ocupa de unas cosas y los ayuntamientos se ocupan de otras. Esta gestión compartida, que tiene su razón de ser fundamentalmente en la necesidad de que para algunos aspectos de conocimiento de la realidad inmobiliaria o de conocimiento de la realidad de la actividad económica, tiene que ser el Estado el que tenga competencia para establecer reglas comunes, han servido de patente de corso en muchas ocasiones y de excusa en no pocas otras para que el contribuyente, como en aquella película de Paco Martínez Soria, recibiera permanentemente el vuelva usted mañana o esta no es la ventanilla. De manera que pasando de ventanilla a ventanilla, al cabo del tiempo, a ese sujeto le había prescrito la posibilidad de recurrir, le recordaban que tenía que haber recurrido antes en otro lugar o le decían Zamora es buena tierra porque cuando usted reclama la liquidación del IBI se le pasó la posibilidad de reclamar la ponencia de valores. Ponencia de valores que hay que decir que hay que ser muy valiente para enfrentarse a ella en un recurso jurídico, porque está elaborada, y utilizo palabras de un antiguo director general del Catastro, están elaboradas para que no puedan ser comprendidas por los profesores universitarios, explicadas en las universidades y aprendidas por los abogados. Lo que estoy diciendo es literal. Y además es absolutamente cierto. Impugnar una ponencia de valores y ganarlo, en fin, creo que merece un monumento.
Impuesto de actividades económicas. La misma cuestión en relación con la gestión compartida, utilizarlo como excusa para que no se pueda recurrir la liquidación del IAE y nos cuestionamos de manera completa el impuesto de actividades económicas, hasta tal punto que la Comisión estuvo analizando las distintas opciones respecto de un tributo que ha dejado de ser lo que se conoce como un tributo, que es una disposición de carácter general que afecta a la generalidad de los ciudadanos que manifiestan capacidad económica. Bueno, pues ni se aplica a la generalidad de los ciudadanos, ni se aplica con una manifestación real de capacidad económica, por lo tanto, un tributo que deja fuera el 90% de sus potenciales contribuyentes debe tener algún problemilla. Este problemilla es fruto, como en tantas otras ocasiones, de decisiones que tienen que ver con la situación económica del momento y que se utiliza un impuesto para aumentar o disminuir la carga tributaria general, pero que lo que hace es desmadejar completamente una figura impositiva que en su momento tuvo razón de ser. Este tributo es un tributo de aluvión, de arrastre. Ha ido acumulando, como los ríos, las distintas modificaciones de 6 impuestos en la reforma de 1964, que se intenta modernizar en el año 90, que se desmadeja en el año 2002 y que en la actualidad es un cajón desastre donde ni están los que tienen que estar, muchos de los que están no tienen capacidad económica para poder pagarlo y por lo tanto requiere de una reforma profunda. Hasta tal punto de que algunos miembros de la Comisión planteaban directamente su supresión y establecer recargos sobre tributos estatales que gravaran la capacidad económica de las empresas o de los profesionales, o sea, IRPF e impuesto de sociedades, y este era un problema. El establecimiento de recargos sobre el impuesto de sociedades podía provocar distorsiones en el ámbito de la financiación autonómica interesante, distorsiones porque el impuesto de sociedades no está en este momento en esa cesta de reparto como este recargo podría abrir. Por otro lado, se establecía la posibilidad de crear un impuesto de nueva factura similar a los que se están utilizando en otros ámbitos de la Unión Europea, o por el contrario, que fue la decisión. Algunos pensarán que timorata, nosotros creímos que era la viable, la posible y la que daba respuesta a las necesidades perentorias que plantea este impuesto, que es modificar aspectos de este impuesto que en este momento están sencillamente mal considerados. Creemos que tienen que tributar todas aquellas personas que realicen una actividad económica, sean personas físicas o personas jurídicas, realicen actividades profesionales o realicen actividades económicas. Creemos que deben revisarse los umbrales de tributación y establecer un nuevo umbral, que no sería umbral de tributación, sino que sería umbral de declaración, teniendo en cuenta que este impuesto es muy útil desde el punto de vista censal, pero como hemos sacado al 90%, su virtualidad censal ha desaparecido. De esta manera, se incluirían como declarantes todas aquellas personas o entidades jurídicas que tienen actividad económica, pero solo tributarían personas físicas y personas jurídicas, aquellas que superen determinados umbrales de tributación, que será el legislador el que deba determinar cuáles son esos umbrales más adecuados. También éramos conscientes de que el establecimiento de un impuesto de estas características en cada uno de los ayuntamientos donde se realizan actividades económicas pueden suponer para las empresas o para determinadas empresas que tienen una actuación de ámbito territorial superior al del municipio unos costes indirectos, efectos fiscales indirectos muy negativos. De manera que, al igual que ha señalado César, con las cuotas nacionales del impuesto de vehículos, debía señalarse que para determinadas empresas, piénsese por ejemplo en las empresas de suministros, se pudieran establecer cuotas nacionales y el reparto se determinaría en función de la actividad económica real, del impacto, de la presencia de la actividad en cada uno de los ayuntamientos, de la población, o sea, cualquier otro criterio, con la finalidad de facilitar la gestión a estas empresas. Luego veremos que en las tasas del 1,5, lo mencionaré también muy rápidamente, creemos que es útil ese método de cálculo del tributo. Hay que modificar las tarifas, hay que actualizarlas, hay que incorporar
la realidad económica actual que existen, desterrar algunas clasificaciones y divisiones que no tienen ningún sentido en la actualidad. El elemento superficie se ha convertido en un elemento distorsionador absolutamente del impuesto, porque podemos tener una actividad económica rentabilísima desde el punto de vista económico que no necesite un espacio físico para ser desarrollado, o que lo podamos desarrollar en nuestra casa, o que lo podamos desarrollar en un pequeño local, y que por el contrario hay otras actividades que requieren una gran superficie pero que su rentabilidad económica es muy pequeña, ¿no?, teniendo en cuenta cuál sea la naturaleza de esa actividad. Impuesto de plusvalía. Seremos, yo creo que, eternamente criticados por nuestras propuestas, por todo lo que no dijimos y los operadores económicos esperaban que hubiéramos dicho. Y como esto no es una excusatio non petita, sí tengo que decir por qué no abordamos las consecuencias que las sentencias del Tribunal Constitucional provocaron durante el tiempo en que nosotros estábamos trabajando. El Tribunal Constitucional, en varias sentencias, lo que vino a decir es que si no hay capacidad económica, si no hay incremento de valor en la transmisión del bien, no se puede gravar. Se podrá discutir lo que se quiera esas sentencias, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional expulsó, y además de una manera muy radical, a diferencia de otras sentencias, expulsó del ordenamiento jurídico aquellos preceptos de la Ley de Haciendas Locales que permitían gravar, reduzcámoslo para nuestros intereses en este momento, las pérdidas, las ventas o transmisiones de inmuebles donde, lejos de producirse una plusvalía, se ha producido una pérdida, pero por el contrario, este impuesto, que no grava las plusvalías, aunque se llame así, hacía que el sujeto, además de perder, tuviera que pagar un impuesto, y muy elevado, porque los tipos de gravamen son muy elevados en consideración con el tiempo de permanencia del inmueble en el patrimonio del sujeto. Decidimos no dar respuesta a qué es lo que debían hacer, porque era responsabilidad de otros. Era responsabilidad de los ayuntamientos, por un lado, que eran los que habían cobrado la plusvalía, aun habiendo pérdidas, y era responsabilidad del legislador, y cuando digo del legislador me estoy refiriendo a todo lo que compone el legislador, o sea, todos los grupos políticos que tienen representación parlamentaria en el Parlamento Nacional, los responsables de dar una respuesta a un mandato directo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, no sé si por enfado, un poquito de enfado hay en esa sentencia, dice, es el legislador quien debe solucionar esto. En pocas ocasiones el Tribunal Constitucional dice esto, sino que dice, esto es inconstitucional, hagan ustedes lo que les parezca. Si nosotros hubiéramos dado respuesta a lo que debía hacerse, primero, nos hubiéramos saltado el mandato que nosotros teníamos, y segundo, podríamos haber incurrido en una ausencia de competencia absoluta respecto del legislador, pero también nuestro dictamen podría haber sido utilizado como un dictamen pericial independiente de expertos que no han sido nombrados por las partes para todos aquellos contribuyentes que decidieran acudir a los tribunales diciendo, mire, yo he tenido una pérdida y hay aquí 10 que dicen que son sabios, que no son de nadie porque todo el mundo ha dicho que son independientes y que dicen que hay que hacerlo de esta manera. Esas fueron las razones por las que nosotros no dimos respuesta a ese problema. Pero damos respuesta a que la ley no solo era inconstitucional, sino que la configuración del tributo era absolutamente inadecuada a nuestro juicio. ¿Qué es lo que proponemos? Que de verdad sea un impuesto de plusvalía sobre las transmisiones inmobiliarias, todas las transmisiones inmobiliarias, no solo sobre el valor del terreno, sino también sobre el valor de la construcción, donde estén no solo los inmuebles urbanos, sino que también estén los inmuebles rústicos, y donde no solo se graven las plusvalías superiores al año, sino precisamente las plusvalías inferiores al año, porque son las que, y ahora sí que utilizo el término en sentido peyorativo, las que pueden responder a razones puramente especulativas. Señalábamos también algunos otros aspectos técnicos de la actual configuración del impuesto que creemos que no es correcta, y señalamos que es la oportunidad para que esa Ley General de Valoraciones, volvemos otra vez, sea incluida en un impuesto
que tiene como pilar fundamental otra vez al valor catastral. Nosotros planteamos que el cómputo de la plusvalía se determine por valor de adquisición menos valor de enajenación y al que se sumen o resten los gastos o los impuestos en que se haya incurrido para adquirir o para vender. Y además que no se graven las plusvalías monetarias. Este aviso en el ámbito del impuesto de plusvalía, en definitiva, es un aviso que sirve para todos aquellos impuestos que gravan plusvalías y se contemplan las plusvalías monetarias. En las últimas reformas del IRPF, precisamente, se excluyeron que se pudieran no tener en cuenta las plusvalías monetarias. ¿Por qué razón? Porque nos agarramos a lo que dice el Tribunal Constitucional. Solo se puede gravar aquel aumento de riqueza real. Las plusvalías monetarias nosotros consideramos que no son un aumento de riqueza real. Y por último, las tasas, que estoy ya... Bueno, en la posible deducción, efectivamente, no queremos duplicidades con los impuestos que gravan las plusvalías y, por lo tanto, hay que articular mecanismos de compensación. Habrá que ver quién compensa, porque uno es el que grava y otro es el que grava la plusvalía en renta. Pero compensación de la plusvalía municipal respecto de los tributos que gravan las plusvalías, bien en renta, bien en sociedades. Y por último, las tasas. En relación con las tasas, además de consideraciones generales sobre la virtualidad de este tributo en el ámbito municipal y además la perceptibilidad por parte de los ciudadanos en el sentido de que tú produces el coste, tú pagas, teniendo en cuenta que hay determinados servicios que nunca podrían financiarse de esta manera, porque entonces lo que haría es que aquellos que no tuvieran capacidad económica no podrían acceder al servicio, porque en la tasa el que paga es el que recibe la prestación. Distinguíamos entre tasas por utilización de dominio público, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, y las tasas por prestación de servicios. Dejadme que lo resuma en dos casos: suministro de agua, concesionarios, cánones y, por otro lado, las tasas de utilización del dominio público y, dentro de ellas, de las empresas de suministro. Respecto de las tasas por prestación de servicios, lo que señalamos es que es imprescindible que el modo de gestión no condicione la naturaleza jurídica de la prestación que se exige al contribuyente, da igual que sea una gestión directa que a través de concesionario. En el caso de los concesionarios hay que tener en cuenta que deben incorporar los costes de la prestación del servicio y su propio beneficio, evidentemente. Es necesario tener en cuenta que el concepto de monopolio, tal y como está regulado en la ley, está trasnochado, porque el monopolio de hecho o de derecho hay que considerarlo no solo respecto del ámbito territorial, sino de la realidad económica del servicio que se presta. Es posible que en mi municipio nadie preste el servicio que tiene obligación de prestar el ayuntamiento, pero que esté en el municipio de al lado. Y por lo tanto hay que revisar ese concepto en términos económicos actuales. También señalábamos en relación con este tema que no es posible dejar al albur del concesionario el modo de prestación del servicio, porque hay elementos de control, ni tampoco al ayuntamiento el modo de determinación de la tasa que se cobra. Y los informes económico-financieros se convierten en la piedra angular de todas las tasas, también de las contribuciones especiales, precisamente para que sean informes económico-financieros que tengan capacidad de ser revisados e impugnados jurídicamente. Tasas por aprovechamiento especial del dominio público. Existen dos tipos. La tasa por poner una valla en la calle para acotar una obra o poner una terraza, y las tasas que tienen que pagar las empresas suministradoras. Creemos que el concepto de valor de mercado hay que actualizarlo. El dominio público no tiene valor de mercado. Lo veamos como lo veamos. Será la utilidad que le reporta al sujeto que presta la actividad, y habrá que tener en cuenta esa utilidad, cómo se cuantifica. Creemos que hay empresas que encuentran obstáculos inmensos en tener que declarar en cada uno de los ayuntamientos el número de zanjas que tienen que abrir, el número de vallas que tienen que poner, y que por lo tanto
acudir a cuotas nacionales es también un mecanismo que va a facilitar la actividad económica sin que esto tenga que ir en detrimento de las capacidades recaudatorias de los entes locales. Empresas suministradoras. Sabéis que existen en este momento dos modelos. El modelo que tiene Telefónica y el modelo de las denominadas tasas del 1,5, que no es exactamente igual que el de Telefónica, pero su origen es el mismo. Mire, como yo no me puedo poner a contar la antigua tasa de palomillas, la de la electricidad, como no me voy a poner a contar los metros de cable que tiro, los postes que pongo y las zanjas que abro, usted me hace una cosilla. Si nos ponemos de acuerdo usted y yo, ¿cuánto quiere que le pague? Esto, pues esto es lo que le pago. Ese era el método forfetario y así se hacía. Evidentemente, la situación ha cambiado radicalmente. Ni se presta el servicio de la misma manera, ni las relaciones económicas que existen entre los distintos suministradores, distribuidores, comercializadores o productores de la energía, del gas, de los hidrocarburos, no son en este momento los mismos que existían en el año 90. Ya no solo por la liberalización del sector del año 98, sino porque la realidad económica y tecnológica ha hecho que esto evolucione enormemente. Proponemos que Telefónica deje de tener el régimen que tiene, que todos tengan el mismo régimen, que ese régimen permita facilitar, por un lado, a las empresas suministradoras, que, por otro lado, los municipios no pierdan recaudación respecto de ninguno de ellos, tampoco respecto de Telefónica, y que todas las actividades que realizan se contemplen en términos nacionales, de cuotas nacionales, con porcentajes donde se incluyan el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que habría que pagar, las tasas por mantenimiento de las instalaciones por las que discurre el suministro que se presta y por la tasa por utilización del dominio público en sentido estricto, de manera que se haga un totum, no sé si revolutum, pero un totum para que facilite la gestión económica. Termino diciendo que en el ámbito de la impugnación de los tributos locales proponíamos que se generalice a todos los municipios la vía de revisión gratuita que ahora ofrecen los tribunales económico-administrativos municipales, que no tienen nada que ver con los tribunales económico-administrativos del Estado, porque estos funcionan. Digo que funcionan porque resuelven en plazo, los contribuyentes no pagan, no tienen que estar esperando para ir al contencioso y en la mayor parte de los casos los ayuntamientos acaban aceptando lo que dicen sus propios tribunales económico-administrativos, lo cual quiere decir que son útiles para los contribuyentes y para los ayuntamientos. Y pensamos que las diputaciones, una vez más, en esa reivindicación que hemos hecho de su papel, pueden ser instrumentos útiles para conformar tribunales económico-administrativos independientes. No pueden formarse con los mismos criterios con los que se forma la Diputación, porque esos son criterios políticos, de manera que presten un servicio a los ciudadanos que evidentemente cobren, no a los ciudadanos, sino a los ayuntamientos que soliciten a la Diputación la prestación de ese servicio. Nada más, muchas gracias y agradecer a mis compañeros de comisión que nos sigamos hablando después de 10 meses, que sigamos queriendo hacer cosas juntos gracias a la iniciativa de Ángel y que sigamos diciendo lo que realmente pensamos, cada uno de nosotros, con independencia de las consecuencias que eso tenga en otros ámbitos. Muchas gracias. No. Es un seminario, no, nada de aplausos. Alguien hizo conato. Bueno, el que tenga alguna pregunta o comentario, tenemos... Me he extendido más de la cuenta. 7 minutos. Y bueno, luego la segunda sesión será toda discusión, o sea que luego volvemos con más. Pero de momento, ¿alguien? Por favor, identifícate, Javier, y usa el teléfono, el micrófono. Entonces, el tema de las diputaciones, ¿queréis analizar cómo mejorar lo que hay? O si también os cuestionáis la propia existencia de las diputaciones. Yo reconozco que no soy ningún experto en estos temas, pero claro, miramos los temas así muy en general y a nosotros nos gusta que las cosas se hagan
libremente, que los actores que funcionan, pues que libremente se organicen como quieran, ¿no? que es la manera de que la realidad económica se adapte a los cambios que se están produciendo. Entonces, ¿no sería mejor, en lugar de que mantener las diputaciones y que se perfeccione su funcionamiento, no sería mejor dejar libremente a los ayuntamientos que se mancomunen, incentivar este procedimiento de concentración para tener mejores economías de escala, dar mejores servicios, pero dejarlos libremente e incentivarlos, no seguir empeñados en que aquí tengamos sistemas que vienen de hace muchos años y que la realidad ha cambiado tan enormemente que, en fin, yo creo que si estamos haciéndonos un cuestionamiento, sería bueno cuestionarse incluso de los propios fundamentos, ¿no? Y luego, en general, claro, yo creo que vosotros, que sois académicos en general, entiendo, ¿no? Sois gente que venís del mundo académico, que por tanto, claro, pues sois gente con una buena formación y con mucho rigor, que analicéis las cosas a fondo, pero también es un poco frívolo lo que voy a decir, pero es un comentario en este ámbito que estamos tratando de aportar cada uno su idea, ¿no? A mí me parece que en el tema tributario la simplificación es absolutamente fundamental. Es fundamental. Si no simplificamos, primero, los ciudadanos no se enteran muy bien de lo que están haciendo, de para qué van los tributos, y yo creo que es muy importante en este proceso de concienciar que haya una mayor responsabilidad y una mayor conciencia de los ciudadanos para sostener el estado del bienestar, que no es que está sacando Montoro o el ayuntamiento, que no te saques, sino que tú estás aportando ahí para una cosa muy... Entonces creo que el tema de la simplificación es muy importante para este tema, que la gente entienda para qué tributa y qué se hace con su dinero. Y luego la administración tributaria es que es absolutamente fundamental que lo simplifiquemos, porque es que es una auténtica locura. Y luego también que desde las administraciones utilicen un lenguaje que entendamos los contribuyentes, porque en fin, yo no soy académico, yo solamente soy un pobre ingeniero de minas, pero las comunicaciones que recibo con Hacienda es que me cuesta enormemente entenderlas, ¿eh? Y mi mujer, que es una mujer inteligente, que es la que lleva estas cosas en mi casa, es que no entiende absolutamente nada. Entonces, yo recomiendo, en fin, ya sé que al final son los políticos los que deciden, ¿no? Pero yo creo que la sociedad civil tenemos que presionar a los políticos para que hagan sus deberes, ¿eh? Y yo creo que hay una conciencia general de que aquí hay una gran reforma pendiente que hacer, ¿no? No seguir poniendo parches, sino hacer una reforma, hacer una reflexión holística. Tenemos un estado del bienestar que seguramente va a costar cada vez más caro, porque por fortuna vivimos más años y bueno, pues las personas mayores costamos más, aunque no sea más que en términos de sanidad y de pensiones. Esto, por muy eficientes que seamos, esto se va a disparar, ¿no? Entonces, yo quiero introducir estos dos temas, es decir, si vamos a hacer una revisión, revisémoslo con un criterio de base cero, cuestionémonos las cosas desde el principio, y por otro lado, simplificación. Simplificación, aunque no tenga tanto rigor, pero la simplificación yo creo que es un elemento fundamental, ¿eh? Bueno, simplemente aclarar, yo creo que ha llegado un poquito más tarde y no has tenido oportunidad de oír a Javier Suárez, que decía que claro, en nuestro mandato no estaba el marco organizativo y competencial, con lo cual cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones sobre qué debería subsistir, pero no solamente las diputaciones, sino de ayuntamientos de 40 habitantes, de 200 habitantes. Es verdad que tuvimos una sesión larga en León con los representantes de las diputaciones y es verdad que no oímos a la otra parte del territorio donde no hay diputaciones. Entonces ahí quedó un poco asimétrico, pero no estaba dentro de nuestras posibilidades pronunciarnos, al menos en el informe, más que en términos de financiación de los actuales niveles de gobierno y de buscar ciertas lógica de trazabilidad, de incentivos para buscarles unas competencias más adecuadas, más allá de que estemos de acuerdo que haya 8.000 ayuntamientos, que debería haber 3.000, que no debería haber diputaciones. Javier, sí que en el fondo sí que nos planteamos, aunque no era objeto de nuestro mandato, si creíamos que el papel de las diputaciones tenía algún sentido o no tenía algún sentido. Y por supuesto que nos planteamos si la planta municipal era viable
con ayuntamientos que no eran capaces de prestar a los 20 ciudadanos que vivían allí los servicios necesarios que iban a demandar esos ciudadanos. Y yo creo que llegamos, corregidme, llegamos a la conclusión de que si las diputaciones tienen un modo de constituirse y de funcionamiento que responde a la necesidad de buscar fórmulas de colaboración, ¿por qué no iban a ser útiles frente a otras fórmulas que pretendían exactamente lo mismo? En algunos casos podían pasar por la supresión de municipios y se planteó en el ámbito de la comisión y nos amenazaron con las penas del infierno los presidentes de las diputaciones que nos escucharon esto, particularmente a Javier, y yo creo que llegamos a una suerte de entente cordial en el que nos planteábamos que la Diputación era útil si prestaba servicios a aquellos ayuntamientos que no eran capaces de prestarlos por sí mismos y que, por lo tanto, iba a suponer una eficiencia en la prestación de servicios, abaratamiento de los costes y que los ciudadanos, con independencia del lugar donde nacían, iban a tener derecho a los mismos servicios. Otra cosa es que digamos, no, las diputaciones tal y como están tienen que seguir haciendo lo mismo y además tienen otras competencias. Ahí cada uno entraríamos en nuestra consideración ideológica, pero creo que todos, prescindiendo de esa consideración ideológica, pensábamos que podían ser útiles modificando algunos aspectos, dándoles algunas competencias y dándoles dinero los ayuntamientos a las diputaciones, no que vinieran procedentes de los presupuestos generales del Estado, sino en el fondo del propio ciudadano. Lo que yo le voy a pagar a mi ayuntamiento por el servicio de suministro de agua, que me va a costar 70, se lo da mi ayuntamiento a la Diputación, que le va a costar 50 y que, por lo tanto, hay una utilidad marginal mucho mayor. Y la simplificación, absolutamente, absolutamente. No es posible que un sistema tributario sea justo si los contribuyentes no lo entienden y no son capaces de cumplirlo por falta de entendimiento, que es lo mínimo que se pide a alguien para que sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, pero una matización del tema. Yo he escuchado que en la práctica, en la práctica lo que sucede, con independencia de que la gente que defiende la existencia de las diputaciones puede utilizar estos argumentos que tú acabas de comentar, ¿no? Pero en la práctica resulta que el 60% del dinero se va a las grandes ciudades, cosa que es absolutamente lo contrario de lo que me acabas de decir, ¿no? Porque a mí me parece que es muy virtuoso esta relación cliente-proveedor, que el que presta servicios sea el proveedor y que el que los recibe pague por esos servicios. Pero me parece que en una dinámica que está el mundo entero, no solamente España, de grandísimas transformaciones, con unas tecnologías y una logística completamente diferente de la que teníamos cuando se establecieron este tipo de instituciones, creo que es mucho mejor dejar que el mercado funcione, dejar que aquel que necesita ese servicio, que efectivamente que se mueva y que busque un proveedor que sea más eficiente, que sea más barato y que se genere de forma natural esa relación cliente-proveedor, no un organismo que es burocrático, que está ahí y que no tiene nada más la mentalidad de dar ese servicio, ¿eh? ¿Pero crees que el mercado va a llegar a aquellos lugares donde no tenga interés económico? ¿Crees que el mercado prestaría servicios a los municipios que tienen...? Bueno, igual hay que incentivar, por eso también comentaba que si metemos incentivos... O sea, presupuestos generales del Estado, otra vez. Vamos a ver, si un señor que está en un pueblo de 40 no tiene servicios, pues coño, se moverán para que se los den. Incentívales a ese tío. Hombre, habrá que hacer una labor comercial, naturalmente, ¿no? Pero... O sea, yo lo que estoy escuchando, es verdad que nosotros defendemos el libre mercado como la única forma de a la larga que las cosas sean eficientes y sobre todo en momentos de grandes cambios, ¿eh? Porque, claro, los sistemas burocráticos y los políticos tienen una cierta tendencia a la endogamia, ¿no? A mirar un poquito, mirarse el ombligo y mirar lo que... Pero claro, hay que mirar lo que está pasando en el mundo y seguro que vosotros lo habéis hecho, ¿no? Pues los casos de Suecia, los casos de Dinamarca, estos países que ya hace mucho tiempo se han cuestionado estas cosas y han avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, hombre, siempre y cuando el mercado pueda funcionar, a nosotros nos parece que es más natural dejarlo que funcione, incentivarlo para que funcione y hacer una labor comercial para quien tiene poco tamaño,
que se espabile y que se busque su mejor proveedor, ¿no? En fin, es un comentario, a lo mejor es un poquito excesivamente teórico, ¿no? Pero yo creo que esa línea creo que deberíamos de no perderla de vista. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de administraciones públicas, no de mercados. Estamos hablando de servicios públicos y yo creo que es una lógica distinta. Si dices, bueno, que se busquen ellos la vida y que se junten en consorcios, es una solución, pero no siempre ha funcionado muy bien. Entonces, además hay unas economías de escala muy fuertes y un papel para la experiencia adquirida, etcétera. Y por lo tanto lo que estamos proponiendo, yo creo que va en la línea de lo que tú dices, es que las corporaciones provinciales dejen de gastar tanto en las grandes ciudades porque no es un negocio, y que lo que tienen que hacer es especializarse donde son necesarias, que son los pequeños, y aprovechar sus economías de escala y su know-how para dar esos servicios que de uno en uno es muy difícil dar de una forma satisfactoria. Si me permites, podríamos contar muchas anécdotas de las La de las diputaciones fue gloriosa. En el tema de las diputaciones y de los pequeños municipios, de lo que ha habido ahí, ¿no? Pero hay un tema, digamos, ahora mismo normativamente hay una restricción, que es que están en la Constitución. Entonces, a medida que están en la Constitución, hasta que no se cambie la Constitución, pues ahí están las diputaciones y ya está. Entonces, puestos a cambiarlo, hombre, y esta es opinión personal, no es opinión de la comisión, digo, una opción es, si estamos dentro de un marco, insisto, cuasi federal, pues que cada comunidad autónoma se lo monte. Seguramente hay sitios donde no tiene por qué haber 5 diputaciones, a lo mejor tiene que haber 10 más pequeñas, o a lo mejor tiene que haber 3, o a lo mejor tiene que no haber ninguna. Es evidente que si uno va a Castilla y León y empieza a ver la multitud, que allí donde hay un campanario hay un ayuntamiento, pues una de dos, o nos cargamos el ayuntamiento o hacemos algo con el campanario. O el campanario. En fin, luego que llega el obispo de Solsona después y no sé lo que me dice. Pues algo se supone que habría que hacer. A nosotros, por poner solo una anécdota de las múltiples que teníamos, ¿no? A nosotros nos decía un señor que se suponía que era diputado de una diputación, ¿no? De diputado de Hacienda de la Diputación, y decía, es que yo soy alcalde de no sé qué pueblo y en mi pueblo todo lo que... yo no puedo hacer nada si no fuera por la Diputación. De lo cual la pregunta inmediata es, ¿qué pinta tu pueblo? ¿No? ¿Para qué quieres el pueblo? A lo mejor lo que hay que suprimir no son las diputaciones, son los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría mucho... Algo que fue propuesto por Javier y no salimos a gorrazos de mi tierra de milagro. Hay otra pregunta ahí atrás y será la última porque tenemos que parar a tomar café. Y breve, enhorabuena a la iniciativa. No me puedo resistir de hacer una pregunta a una experta en temas de plusvalía. Además, Fernando Serrano es colega y por lo tanto esto es una amenaza. No, al contrario. Disculpadme que llegue un pelín tarde y a lo mejor lo habéis tratado antes, ¿no? La comisión se planteó el hecho de suprimir o eliminar algún impuesto. Mi idea va porque el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos naturales de zona, que tú conoces también, es un impuesto que no solamente tiene un problema de solapamiento con el impuesto sobre la renta y sociedades en algunos casos, sino que además tiene una aplicación verdaderamente lamentable hablando de simplificación para los ciudadanos, ¿no? Su materia imponible sencillamente es la propia planeación urbanística por parte de los ayuntamientos, con lo cual en ayuntamientos como por ejemplo el de Madrid la planeación urbanística es imposible porque en primer lugar no hay término municipal ya donde construir, ¿no? Entonces, dada de alguna manera las distorsiones que produce un impuesto, yo entiendo que para los ayuntamientos es una fuente de financiación enorme. Hablar de 400 o 500 millones de euros en el caso de Madrid es muchísimo dinero, pero también en ese pacto político de grandes miras que se debería hablar, ¿por qué mantener un impuesto que nos genera tantas dudas? Es decir, si estamos ahora precisamente hablando otra vez del sistema anterior al año 2000, es decir, tomar los verdaderos reales de compra y de venta, ¿no? Es decir,
solapamiento de nuevo con rentas. Nos planteamos su supresión, y consta en el informe, nos planteamos la supresión del impuesto de actividades económicas también, alguno más, y si nos dejan más tiempo de 6 meses, no sé lo que hubiera quedado del sistema tributario local actual. Pero decía al principio que en muchas ocasiones una reflexión teórica y de utilidad hay que conectarla con la posibilidad y de cara a la posibilidad de que este informe tuviera viabilidad. O sea, nosotros podíamos hacer un informe absolutamente teórico que cuando llegara a un Parlamento configurado como estaba en el momento y como está en el que nos pedían el informe, fuera absolutamente inviable. Pues para ese viaje, nuestra leal y desinteresada intervención que lo hubiera prestado otro. Por lo tanto, lo que hicimos fue intentar equilibrar esos dos ámbitos. La supresión del impuesto hubiera tenido que conllevar para los ayuntamientos una compensación económica que podía ser vía recargo, que era lo más fácil. Al contribuyente no se le traslada ninguna carga adicional, sino que aquel que grava las plusvalías en el ámbito estatal, por ejemplo, que le dé una parte al ayuntamiento. Acabábamos de introducir un elemento distorsionador respecto de hay que acudir al legislador estatal para que diga te quedas sin tanto dinero que ya reparto con las comunidades autónomas, existiendo otra comisión que estaba planteándose cómo debía ser el reparto entre los recursos del Estado y las comunidades autónomas, y además se planteaba un elemento adicional en el impuesto de sociedades, que no grava las plusvalías procedentes de la transmisión de bienes inmuebles de la misma manera que el impuesto de la renta, porque no es una plusvalía en sentido estricto. Forma parte de la base imponible con los coeficientes de amortización que no existen en renta. O sea, había una distorsión no fácil de atacar. Y además, todo lo que significaba entrar en el impuesto de sociedades, teníamos a Ángel de la Fuente, que era un muro de contención que yo reconozco que, explicado a los juristas, a mí me convenció rápidamente, porque esa dualidad de economistas y juristas se deja notar en la comisión, como no puede ser de otra manera. Nuestra mentalidad es completamente distinta, ¿no? Y dijimos, convirtamos esto en una plusvalía de verdad, en un incremento de valor donde lo haya, no fruto de la acción urbanística. No fruto de la acción urbanística, porque la acción urbanística no afecta solo al terreno, también afecta a la construcción, porque las obligaciones de conservación, mantenimiento que tienen los ayuntamientos respecto de los edificios es también acción urbanística de otra naturaleza, no es la urbanística tradicional de pura ordenación del territorio. Llegamos a la conclusión de que era más ponderado y más útil mantener un impuesto, pero transformar completamente su estructura y configuración, y que fuera un impuesto de plusvalía como el de renta y como el de sociedades, aunque en sociedades no existe como tal. Déjame aclarar lo del impuesto de sociedades, no sé si se ha entendido. Mi problema con sociedades es que cualquier cosa que hubiera permitido trocear sociedades territorialmente permitiría su cesión a las comunidades autónomas. Por lo tanto, capacidad normativa a nivel autonómico y un proceso de competencia por localización de empresas es muy peligroso. Entonces, mejor no tocarlo. Esa era mi preocupación. Bueno, paramos. Tenemos 20 minutos.